Nosotros como seres humanos, tal como las plantas, ¿no? Tal como los animales y como la naturaleza en su divinidad es, ¿no? Estamos compuestos por un fractal inicial. Y ese fractal inicial que nos trae a la Tierra, digamos, inicial aquí, inicial en la encarnación, es una Trinidad. Es la Trinidad Sagrada, ¿no? Que estamos compuestos nosotros de esos tres elementos y que organizan nuestra vida, nuestra comprensión de la vida también, por lo cual es muy importante. Y esa Trinidad es, por supuesto, Padre, Madre e Hijo, el principio masculino, el principio femenino y también el niño, la niña interior, que muchos hablan, que en el fondo no es más que la memoria, la síntesis de esos dos principios y cómo sus vivencias, ¿no?, forman el principio, digamos, de la vanguardia, el nacimiento de este uno a partir de los dos. Individualiza a la persona de acuerdo a lo que trae de estas dos partes y genera lo nuevo. Y eso es lo más divino, ¿no? Es la vanguardia de la vida, es la vanguardia de los árboles genealógicos también. Por lo tanto, es muy importante cómo nosotros comprendemos nuestra Trinidad interna, cómo nosotros sabemos el estado de nuestro aspecto masculino, de nuestro aspecto femenino, de nuestro aspecto infantil, ¿no? Cada uno de estos aspectos posee en sí mismo, como todo símbolo, como ya lo he comentado, una dualidad, una polaridad. Entonces, tu aspecto masculino, cuando se presentan los sueños, o también en la vida misma, o en el arte, tiene el aspecto masculino, que es el aspecto masculino iluminado y el aspecto masculino en sombra. Lo mismo para el aspecto femenino y lo mismo para el aspecto de niños o de niñas. Y es importante cuando nos encontramos frente con nuestro aspecto no evidente u opuesto complementario, ¿no? Que tiene que ver con que si yo soy mujer, mi aspecto no evidente es el aspecto masculino. Y esto no tiene mucho que ver con género en términos de ideología de género o de preferencias sexuales, digamos. Todos tenemos una trinidad interna. Unos más integradas que otros y unos más sanas que otros. Es así. Jung llamó a esto, como quizás han escuchado, el animus y el ánima, cuyo valor radica en hacer evidente aquello que simplemente no logramos ver. O sea, es muy valioso encontrarse con ese aspecto no evidente en nuestros sueños porque nos permite acceder a su estado, a ese estado que nosotros en la vigilia no vamos a acceder porque nosotros no habitamos en ese opuesto complementario. Y es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de nosotras, el aspecto masculino tiene que ver con la vida social, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la materia, ¿no?, las actividades. Tiene que ver también con cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, lo cual es muy importante, ¿no? Las carencias que nosotros tenemos respecto a nuestras figuras de apego más importantes en la infancia, padre, madre u otros en otros casos, ¿no? Las marcas que eso dejan trascienden las décadas y podemos seguir relacionándonos en base a esa vivencia durante toda nuestra vida. Y lo que se busca con el trabajo de identificar la Trinidad, identificar el estado de estos componentes, es justamente soltar. ¿Por qué? Porque las sombras, los aspectos no integrados, son como una suerte de ancla, ¿no? Una ancla que no nos deja avanzar. Por lo tanto, ocurre, y a todos nos ocurre, me imagino que a ustedes les ocurre, a mí me ocurre mucho, que hay una recurrencia de vivencias en la vida de vigilia que es asombrosamente similar. O sea, hay cosas que se repiten y es un patrón constante. Ahí hay una sombra. Es súper interesante ver cómo esto se repite una y otra vez porque esa redundancia nos da la claridad de dónde tenemos que soltar, dónde tenemos que mirar, dónde tenemos que reparar. O simplemente olvidar. Mira, el proceso terapéutico muchas veces se trata tanto de mirar, pero no para identificarse con eso que estamos mirando de una manera como un poco obsesiva, ¿no? Sino como para soltarlo, para soltar esa ancla que no nos deja avanzar en este océano que es la vida. Entonces muchas veces el trabajo se enfoca en lo masculino y el femenino. Jung, está el ánimos, el ánima, pero también hay trabajos muy interesantes con el niño interior. El niño interior, la niña interior que somos nosotros, finalmente también es quien ancla con mayor profundidad nuestra personalidad, nuestra individualidad. Porque por supuesto es la síntesis de los opuestos complementarios y es la vanguardia de la humanidad, ¿no? Los niños siempre van más adelante con toda la información de sus antepasados. Pueden evolucionar
a esa historia, o sea, salir de esa historia o perpetuarla. Están esas dos opciones. Y en el fondo existe una posibilidad de que este niño, esta niña interna, se convierta en una suerte de tirano o de tirana, porque es voraz. ¿Por qué es voraz? Porque por supuesto que todos los anclajes que nos detienen en nuestra psiquis del presente, ¿no?, tiene que ver con una carencia de lo básico en el pasado. Y lo básico es lo básico, lo que nos permite estar en paz, lo que nos permite estar en armonía, lo que nos permite estar seguros, a salvo. No es más complejo que eso. Por supuesto que la cultura occidental se ha encargado de quebrar sobre todo el principio madre-hijo y está muy desorbitado el principio masculino. Creo que no hay que explicar algo así, lo estamos viendo, las guerras son parte del principio masculino, el control, las instituciones, todo lo que da forma. Y hoy en día eso está en un colapso que han anunciado los sabios por muchos años. Yo esto lo aprendí mucho al alero de Claudio Naranjo, pero también hay otras aproximaciones, por ejemplo Terence McKenna desde la psicodelia, o otros referentes bien importantes, ¿no?, como Krishnamurti o como Paramahansa Yogananda. Se habla muy fuerte del niño interior, ¿no?, del niño y de la madre. Es dos principios que están un poco con la necesidad de ser rescatados de esta suerte de tiranía del aspecto masculino. Sin embargo, el aspecto masculino es muy necesario. Entonces, ninguno de los aspectos tiene que ser endiosado, porque son todos un engranaje perfecto, y ninguno tiene que ser postergado. Entonces, el niño no puede, o sea, nosotros no podemos vivir en paz con un niño interior voraz que hace pataleta cada vez que no tiene lo que necesita, perdón. No podemos vivir con un principio femenino, por ejemplo, que no sabe recibir y que se trata de equiparar constantemente con el principio masculino, y tampoco podemos vivir con un principio masculino que solo se satisface a sí mismo y deja los otros componentes, digamos, postergados. Entonces, buscar este equilibrio entre nuestros tres aspectos internos es una larga tarea abordada muy profundamente por la psicología, por la astrología y por las terapias alternativas, sobre todo aquellas que se ocupan del subconsciente. Por otra parte, estos tres aspectos, al ser parte de una trinidad, se iluminan unos respecto a otros, ¿ya? Eso también es interesante. O sea, si yo puedo mirar qué es lo que hay, qué es lo que se manifiesta en mi niña y en mi niño interior, yo puedo un poco hacer un puente hacia aquello que está, por ejemplo, perturbándome de mi aspecto masculino. O puedo también ver lo que está truncando quizá el ser una mujer. Y todas esas trancas, esas dificultades, tienen que ver con que somos un fractal. Por lo tanto, ese principio, esa trinidad, es un eco fuerte de nuestro padre, de nuestra madre, y después para atrás, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, ¿no? De lo que nuestra madre y nuestro padre fueron cuando niños, de lo que nosotros fuimos cuando niños, de lo que la sociedad ha establecido que debe vivir o no debe vivir un niño o una niña. Entonces es súper interesante armar este puzzle. No es necesario que veas los tres elementos, pero puedes sacar conclusiones, ¿no? Como siempre he dicho, el trabajo de los sueños, el trabajo de la mirada interior es un trabajo bastante exhaustivo, darle vuelta a lo que nos pasa y comenzar a hacer unos esquemas de sentido, ¿no? O de sensaciones o de razones del por qué esto es como es, o para qué en realidad, o qué puedo hacer con esto que es como es, o qué puedo dejar de hacer, más que... Porque claro, es un hábito mío, siempre hay que hacer algo. No, a veces hay que dejar de hacer cosas, a veces no hay que hacer nada. Simplemente con observar ya recibimos la medicina. Entonces, en los sueños hay algunas claves súper interesantes. Una de las figuras más importantes es aquella que tú no eres. O sea, si yo soy mujer, cuando veo a un compañero, un hombre en mi sueño, algo importante a mirar. Porque es información que no está siempre ahí evidente para mí en la vida cotidiana. Es súper fácil, en el sueño, el aspecto masculino son los hombres que aparecen, ¿ya? Ahí aparecen hombres jóvenes, hombres viejos, hombres de autoridad, hombres no, todo eso tú lo puedes relacionar con algo de tu vida. Pero con los niños es más interesante, porque, por ejemplo, a veces los niños están representados por adultos o por nosotros mismos, como que nosotros éramos niños en el sueño, pero no está tan claro. ¿Y cómo podemos decir, sí, esto es un niño?
los niños suelen jugar en el piso. Entonces, muchas veces las personas que representan a los niños no son niños como tal, pero están haciendo cosas de niños. Están jugando con juguetes, están tirados en el piso, hacen referencia a lo infantil. Y muchas veces también esta referencia también indica la edad. Entonces, por ejemplo, si estas personas que están en el piso son 2, puedo ser yo a los 2 años. Es una posibilidad. Otras cosas de niño es simplemente sentir que uno es niño. O sea, muchas veces en el sueño como que uno está en el sueño, ¿no? Está en el sueño y de repente dice, pero de repente apareció, no sé, un tío que yo tenía cuando chica que me daba esto, que me llevaba a pescar y fuimos a pescar y entonces en el sueño empieza a pasar como una escena recurrente de la infancia. Eso también son aspectos como infantiles. Y ya luego siempre aparecen niños, aparecen bebés, aparecen niños y en general eres tú a la edad de ese niño. Si el niño tiene una edad que tú puedas identificar. Si son varios, puedes contarlos y también esa puede ser tu propia edad. Si el niño es hombre o si es niña y tú no, obviamente que está poniendo énfasis en la influencia de uno de esos aspectos en tu niña o en tu niño interior. Y bueno, eso es. Este video es quizás un poco más sintético, ¿no? Porque la Trinidad es algo simple. Es un equilibrio, es un ciclo y es, espiritualmente hablando también, una representación de nuestros componentes de la encarnación. Entonces, me parece que todo el resto de análisis, de relaciones que podemos hacer, es un ejercicio profundo, es un ejercicio muy personal también, que tiene que ver con la historia, como les decía, familiar tan profundamente y la historia social también, que en el fondo hay que armarse un cuento personal, revisar quiénes son las mujeres de mi vida, cómo son las mujeres de mi vida, quiénes admiro, con quiénes siento aversión. Todo eso importa, ¿ya? Así que bueno, este tema es muy profundo, este tema también tiene un correlato muy grande en el cristianismo místico y en otros tipos de religiones también. Se puede estudiar, como siempre digo, el arte y la ilustración de los distintos aspectos que cada uno de esos aspectos puede tener, ¿no? Y se puede visitar también en nuestra propia biografía cómo ha sido nuestra relación con cada uno de esos aspectos a lo largo de la vida, con los otros y en nosotros mismos. En los sueños, siempre la información es muy eficiente, en el sentido de que es una información como pequeña, pero que aborda muchas capas. Entonces nos da como para decir, sí, esto es. Eso va a ir evolucionando, va a ir modificándose, vas a tener las referencias del pasado, luego van a ir apareciendo otras, la edad modifica mucho estos aspectos internos, ¿no? Las crisis, los cambios, los septenios, todo eso se puede identificar, ¿no? En un trabajo ya además de largo aliento de recopilación de los sueños, pero también de lo que pasa en la vigilia. Así que bueno, ese trabajo que me imagino que muchos en terapia y muchos en autoterapia o en procesos ya han hecho, es fundamental. Es la base, en el fondo, para comprender de dónde estamos actuando, desde dónde decidimos y poder soltar también algunas como anclajes que tenemos en nuestra psiquis y liberarnos de la necesidad voraz, la necesidad no cubierta que ya fue, que ya no está, que ahora tenemos todo y que la vida es absoluta, es suficiente, es buena, es bella. Y para verlo, para entenderlo, tenemos esta herramienta, tenemos la conciencia. Y es todo lo que tenemos en el fondo, es lo que podemos controlar, es lo único que podemos controlar. Y ni siquiera es controlar, como les decía, podemos estar conscientes, podemos estar atentos a dónde está nuestra atención, qué es lo que nosotros miramos de cada una de estas cosas, en qué nos fijamos, en la vida en general, no solo en los sueños. Hay temporadas que yo no sueño absolutamente nada, pero la vida, como dice Calderón de la Barca, la vida es sueño y la vida te muestra. Y no es tan importante lo que está ahí al frente. Es mucho más importante es qué miro yo de eso que está ahí al frente, qué miro yo de las mujeres, qué admiro de las mujeres. ¿Qué miro yo de mi realidad? ¿Cómo la veo? Esa es la parte más importante, esa es nuestra gran tarea. Y si bien los sueños son un tema enorme, también los símbolos son sintéticos, son ayudas, son medicinas, para que podamos sostener este trabajo diario de conciencia. Así que espero que les ayude. A mí me encanta hablarles de todos estos temas, son mis temas cotidianos, diarios, y los comparto aquí porque quiero, por placer, por
que siento que este trabajo debe ser compartido y no es un ideal que sea solitario. Creo que las terapias mutuas, las terapias grupales, las conversaciones de amistad, las profundidades, es mucho mejor navegarlas en compañía, sobre todo cuando hay cariño. Así que espero que tengan esa oportunidad, que se la den. Y si no tienen un otro, escribir, llevar un diario de sueños, hacer arte, expresarse, salir, vivir la vida, vivir el contraste, abrirse a vivir la vida. ¿Para qué? Para que aparezcan estas cosas, para que aparezcan las sombras. No tenemos que tener miedo de encontrarnos con nuestras sombras, por el contrario, lo tenemos que agradecer. Porque les aseguro, 100%, van a ser más libres, van a ser más felices y van a encontrar la paz adentro. No se la van a tener que exigir a nadie, ni pedir, ni rogar, menos suplicar.